estamos en el arte de la canción y estamos en la celebración del 75 aniversario de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Bazar, del maestro Carlos Lara y el maestro Jesús Monarres, interpretada por un dibujo de la maestra Ninfa Torres. Bienvenidos. Gracias. Esta canción, vamos a ponerla en contexto, marcó a una generación. Yo creo que no había lugar donde uno no se parara, donde no se estuviera escuchando esta canción. Fue así como una manera de identificar a toda una generación, identificar a un grupo y además identificar una nueva forma de vivir que se estaba detonando en ese momento. Y además sucedió en un momento muy convulso de la sociedad, que fue cuando hubo un rompimiento muy fuerte en la sexualidad, hubo un rompimiento muy fuerte en las costumbres. Ustedes como autores, cuéntenos por favor, porque fue primero la canción, ¿cómo se gestó esta canción en ese momento? Recuerdo que en ese tiempo estaba de moda el bazar del Hotel de México, ¿recuerdas, Carlos? ¿No? Claro que sí. Y estaban de moda los bazares, en todas partes los bazares era la novedad y el que no estaba ahí estaba fuera de la jugada. Yo creo que nació así, nació en el sentido de lo que estábamos viviendo y nos sentábamos con ideas cada quien y llegaste, recuerdo perfectamente, maestro, nos sentamos y había una idea muy clara de lo que pretendíamos hacer y nació esto. No, sí, ahora sí que no pregunten cómo, pero nació. Debo decir, y me llena mucho de orgullo, que nosotros fuimos prácticamente un parteaguas en la música popular mexicana, y lo digo sin ningún... No, sí lo fueron, es que lo fueron. Rompimos con... Era la parte del postbolero, que el bolero es universal, indudablemente, y venía el pop de los 80s, que venía de Gran Bretaña y todo esto. Entonces creo que llegamos en un momento específico, y como tú bien dices, Abelina, era un momento en que esa generación, la adolescencia de esa generación estaba rompiendo con muchas cosas y nos tocó la suerte de ser adoptados, y bueno, después aparecieron nuestras queridísimas Flans que son un fenómeno todavía hoy en día, y lo demás es historia, ¿no? Y dentro de esa historia, que es la historia, que además es la historia de la sociedad, Ninfa Torres hace este dibujo tan especial que cuando lo vi me remitió a una cosa muy fuerte que hubo en los 80, el SIDA. Y se empezó a morir la gente. ¿Qué sucedió entonces, Ninfa? Yo trataba de conectar esa época. Yo nací en el 82, pero tengo súper claro cuando tengo contacto con esta canción, con la música de Flans, porque era una niña de un pueblo en Veracruz, con holanes y mandil de ropa que me hacía mi abuelita, y de repente pasé de los LPs que nos dejaban manipular, de Cricri, de Burbujas, y el primer cassette que tuve en mis manos para poner yo era el de Flans. Y en este contexto que estamos viviendo de la pandemia, del encierro, me costaba como conectar esa época, ¿no? Porque para mí pues era todo color, algo super, todo novedad, plástico, vinil, no sé. Entonces, pensaba precisamente ya como en ese contexto histórico, que cómo podía conectarlo, cómo podía tenerlo en común en medio de todo esto. Estaba pintando calaveras, vanitas, en esa primer parte de la cuarentena, y era eso, ¿no? La epidemia de los 80s, pues todos los referentes visuales también de la comunidad LGBTI, y en ese sentido, pues quise tener un modelo pues, andrógino. Dani, que hizo el favor de posar para mí, que es un miembro de la comunidad, y que pues hicimos una sesión magnífica a conseguir cassettes con los músicos de la facultad. Yo no tenía cassettes ya, ¿no?
quién nos prestaba cassettes para hacer toda esta sesión. Y pues fue muy interesante, ¿no? Como tratar de mirar a través de la cinta, de la transparencia, y pues en eso pensaba, ¿no? Como en ese pasado que tuvo esa ambigüedad, ¿no? De la tragedia también, de todas las vidas que se perdieron en ese momento con un estigma social terrible. Y bueno, fue un reto grandísimo. Yo no podía imaginarme los 80s sin color. Yo soy una pintora que trabaja con el color primordialmente, entonces esa parte fue como el blanco y negro, siempre como asociado al documento, a lo histórico, al pasado, fue que me llevó a esa reflexión. ¿Y ustedes ese cambio cómo lo vivieron? Carlos, Jesús, ¿cómo vivieron cuando la canción explotó de esa manera? ¿Ustedes sospechaban que la canción iba a llegar a ese nivel? Bueno, déjame comentarte que cuando la productora de Flans llegó de España con el disco terminado y me dijo, quiero que escuches esto. Cuando escuché yo el tema, dije, esto inevitablemente va a tener éxito. Lo escuché, me pareció sensacional, creo que arreglo musicalmente hablando. Y entonces yo tuve una gran confianza de que esto iba a funcionar tal como lo fue. Y la realidad de las cosas es que afortunadamente los 80s se quedaron. Y así como se quedaron los 80s, en la memoria colectiva, también Bazar está en la memoria colectiva pues, yo creo que de Iberoamérica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque yo he estado fuera de México y conocen perfectamente Bazar y las condiciones se dieron. Y nosotros, bueno, cuando menos en mi caso, afortunado y agradecido con la vida. Como dice Jesús, fue una serie de afortunadas coincidencias, pero también es muy importante decir que fue el último gran momento de la ingenuidad para la humanidad. Estábamos todavía en ese momento en que nos veíamos a la cara y nos veíamos a los ojos y nos veíamos con, ahora sí como dice la maestra Torres, con cierta transparencia. Hoy el fenómeno de las redes sociales, la tecnología, irónicamente, aunque nos ha acercado más, nos ha vuelto más cínicos en muchos aspectos de la vida. Nos ha vuelto menos soñadores, menos capaces de encontrarnos como nos encontrábamos en otros momentos. Y no hablo desde mi edad, porque todo el mundo puede decir, ay, seguramente está hablando porque ya en mis tiempos. No, creo que fue el último gran momento de ingenuidad de la humanidad, los 80. Ahí está el documento, hay películas fantásticas, Footloose, Breakfast Club, toda esta serie de películas que aparecieron en esa época, que marcaron no solamente esa generación, sino que curiosamente, como decía la maestra Torres, hoy en día hay un fenómeno muy curioso debido a la pandemia. La gente está volteando hacia la nostalgia y eso nos ha permitido a aquellos que participamos en ese momento fotográfico de la historia musical del planeta, podernos recrear y podernos encontrar de nuevo. Y bueno, definitivamente ha sido una suerte y un orgullo haber podido escribir una canción que hasta hoy sigue siendo para esa generación icónica, ¿no? Exactamente, porque esa canción además se sigue oyendo y la siguen oyendo otras generaciones y sigue muy presente. Ninfa, entonces tú, ya que estudiaste la canción y decidiste hacer este dibujo, con toda esa perspectiva, ¿cómo ya ves todo el contexto?
Sí, pues eso, ¿no? Creo que el elemento para conectarlo era la nostalgia a esa alegría, a esa vibra llena de festividad que evoca muchísimo, ¿no? Y que en este caso yo me quería asomar a aquello con nostalgia, ¿no? Desde nuestra realidad, de lo fuerte que puede ser actualmente. Pues les agradezco mucho esta entrevista, les agradezco además haber dado esa visión de una parte que estamos de nosotros mismos como sociedad y como individuos que estamos tratando de rescatar. Maestro Carlos Lara, maestro Jesús Monarres, maestra Ninfa Torres, gracias por esta interpretación y por reconstruir la gran historia de Bazar. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestros. Gracias, Avelina. Gracias a ustedes. Gracias, Ninfa. En el arte de la canción, soy Avelina Lesper. La canción Bazar.